Mis amados, ¿cómo estamos en este día? Bendiciones del Señor de vuelta para ustedes. Qué bendito y grande es nuestro Dios, que día a día nos enseña por su Espíritu a través de tantas voces en el mundo entero que predican el Evangelio de la verdad. Y no que haya otra verdad, sino que la verdad ha estado por muchos tiempos atada a las culturas, a las sociedades, a sus creencias, a ritos, a dogmas. Pero cuando la creencia en Dios se basa solo en la palabra que salió del corazón de Dios, que se convirtió en un pacto establecido entre Dios y el hombre, en donde Dios se compromete a hacer cosas a favor del hombre por lo que Jesús hizo y llamó a eso promesas. Cuando eso sucede y nosotros disfrutamos de eso, el Evangelio se hace sencillo, el Evangelio se hace fácil, se hace fácil de sostener, de vivir y más aún de explicar. Pero qué complicado cuando nosotros tenemos que hacer sacrificios humanos, establecer fuerzas y fortalezas para poder tratar de alcanzar algo que ya Jesús alcanzó y que la mayoría de los predicadores le tienen miedo, que es la palabra gracia. La palabra gracia, que aparece en innumerable cantidad de veces, desde el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, no es más que la extensión de las manos de nuestro Dios con el nombre de misericordia y oportuno socorro, diciéndonos: mira, aunque tú no mereces mi favor y mis regalos, yo estoy extendiendo mi mano para dártelos, no por lo que tú merezcas, no por lo que tú hagas, no por la capacidad que tú tengas, no por el intelecto que tú tengas, no, te lo doy por lo que mi Hijo Jesús hizo en la cruz y que lo hizo por ti y para ti. Por ese solo motivo, yo lo hago para ti. Es maravilloso cuando nosotros podemos entender un evangelio con esa capacidad tan potente y poderosa. Ahora, quiero decirte lo siguiente: nosotros tenemos la capacidad de poder hacer en Él. Nosotros podemos hacer en Él cuando hacemos una entrega total para el Señor. Entonces nosotros seremos la voz de Dios. Nosotros seremos la imagen de Dios en medio de este mundo confuso. Nosotros seremos el aliento y el socorro de las personas, porque permitiremos que nuestro Dios se manifieste a través de nosotros. Cuando eso sucede, el plan de Dios empieza. Entonces nosotros vivimos en el reino, disfrutamos el reino, hablamos conforme el lenguaje del reino, pensamos conforme el lenguaje del reino. ¿Cuál es el lenguaje del reino? Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¡Qué maravilloso! Cuando tú no solamente lo dices, sino que lo vives. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando tú estás diciendo estas cosas, tú estás diciendo: mira, en el principio era Dios. Dios era Él en todas las cosas. Nada estaba en orden. Pero una vez que nuestro Dios empezó a hablar, inmediatamente se empezaron a hacer las cosas. Dios empieza a hablar, ¿cómo? Bueno, Dios llega y habla. Pero cuando Dios habla, no es el árbol de la vida del bien y el mal el que le dijo al hombre que no comiera de él, porque el día que comiera de él, muriendo, moriría. No se trata de ese,
de ese árbol, de esa sabiduría, de ese conocimiento. No, se trata de cuando Dios dijo y habló, Él habló un lenguaje que no está en el árbol de la vida del bien y del mal, porque el árbol de la vida y el bien y el mal, lo que le trajo al hombre fue conciencia. El árbol contenía la ciencia del bien y del mal. Al hombre comer de ese árbol adquirió conciencia, porque él era sin conocimiento de lo bueno y lo malo, era inocente. No sabía hacer sino el bien, no sabía sino crear vida. Entonces, lo que hace Dios es que nos devuelve al plano original, pero hay una diferencia. Adán y Eva caminaban en cuerpos glorificados, de tal manera que podían hablar con el Padre tú a tú, cara a cara. Ahora nosotros no andamos en un cuerpo glorificado, andamos en un cuerpo que nos atrapa por sus sentidos y nos lleva al pecado. Pero nos dio algo. Nos dio el poder de su Espíritu, el poder de su palabra, y la anidó en nuestro espíritu, en nuestra mente y en toda nuestra alma. Ese es el sello de la salvación, que el Espíritu Santo abre el sobre sellado de nuestra salvación y nos lee a nuestra alma, a nuestra mente, las cosas que Él ganó para nosotros. Cuando tú entiendes que los pensamientos del reino son las cosas de bienestar, de prosperidad en todas las áreas que Dios habló para nosotros. Y ahora que nombro esa palabra, quiero hacerte una aclaración, porque esa palabra en la Biblia deriva de la palabra shalom, que es paz. Déjame, hago aquí un paréntesis, perdón, para verte esto. La raíz de paz es shalom, y una de sus derivaciones es chakal, del hebreo, que significa prosperar en todo. Ahora mira qué prosperidad Dios habla. La palabra chakal del hebreo, que significa prosperar, quiere decir, entre otras cosas, lo siguiente: ser capacitado para empujar hacia adelante. No que te arrastren, ni que te lleves arrastrado. Tú vas empujando, tú eres el tren que jala, la locomotora de fuerza, ese eres tú. Servir para lo bueno y con éxito. Te está hablando que un hombre de reino está su mente siempre en el servir. Y en el servir no de cualquier manera, en el servir pensando alcanzar el éxito. ¿Sabes quién puede servir de esa manera? Uno que conoce quién es y cómo es llamado por Dios, y que conoce el deseo de Dios para su vida. Ese le coloca toda la pasión. Ese todo lo que va a hacer en el nombre del Señor le coloca su 100%. Porque tú vas a ser exitoso en lo que tú coloques tu pasión. Si tu pasión está en tu atributo y no desmayas buscando hacer otra cosa para resolver diferente a lo que tú estás capacitado para hacer, tú vas a llegar al éxito. El problema de no llegar al éxito y quedarse en la mediocridad, que es lo que el reino aclara, es cuando tú no puedes ver lo que Dios dice. Cuando tú no puedes oír lo que Dios escucha, lo que Dios habla. Entonces tú no escuchas y sigues quebrantado, afligido, atormentado, mermado, enredado en las marañas de Onsata en este mundo, el cual fue otorgado y el cual es el reino. Pero es tan poderosa la palabra de nuestro Señor y la musicalidad que da el hablar esa palabra, que muchos conocemos por la rema de Dios, la vida de Dios
escondida en la palabra, que no es más que el Espíritu de la palabra, es el Cristo, el enviado, el salido a hacer las cosas para las cuales Dios las creó. Entonces, ese alcanza la prosperidad de su alma. Entonces dice, rebosar del favor y la misericordia de Dios, tener la inteligencia para pensar y mostrar la prosperidad divina en todas sus áreas, dando a conocer que no lo hicimos nosotros, sino que proviene de la mano de Dios. Aquel que puede reconocer que lo que tiene Dios lo da, ese no retiene su mano para dar, ni para dar para la obra, ni para dar a sus semejantes, porque sabe que Dios necesita una mano, un instrumento, un canal por el cual viaje la bendición, y que entre más Él dé, más le será dado. Esa es la bendición de la mentalidad de reino. Y dice, inteligente para pensar y mostrar la prosperidad divina, prudente, sabio y discierne y comprende esta sabiduría. No solamente le llega la iluminación de la revelación de la mente de Dios, sino que Dios lo capacita para que él entienda. Dios le abre sus oídos y le abre sus ojos para que él pueda oír y ver lo que Dios dice y lo que Dios le enseña. Esta persona, aunque pueda llegar a ver todo esto, hay muchos que se quedan en no tener la inteligencia para discernir la palabra y poder aplicarla. Ese es el motivo por el cual yo siempre le recomiendo a mis hermanos: no estudien y no lean la palabra, porque se van a atrasar. Mediten en ella de día y de noche. Esa fue la orden de nuestro Dios. Porque cuando tú meditas, la vida de la palabra te inunda. El primer carbón que se enciende es el tuyo. Tú no puedes darle fuego a otros por cuanto tú no estás prendido. Cuando tú te prendes, tú puedes encender a otros. En eso va la prosperidad. Sabiduría alcanzada, da por Dios, inteligencia para comprender esa sabiduría y conocimiento de ella para poder desarrollarla de una manera que los demás aprendan y apliquen los principios de Dios y sean vida. La importancia del Evangelio no es hablar tanto de Dios. La gente se la pasa comprando cassette, DVD, CD, libros para conocer de Dios, pero no conocen al dador de la vida, porque andan satisfaciendo su necesidad, llenándose de conocimiento de Dios, pero no conocen al Dios del conocimiento. Tú vas a aprender a moverte en el reino y a tener el estilo de Dios cuando tú puedas comprender quién tú eres en Cristo, cuando tú puedas entender y comprender quién eres en Jesús, cuando tú quieras entender y comprender cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios, el deseo de Dios preparado antes de que tú nacieras para que se cumpla en este tiempo. Eso es prosperidad. Y dice, es alguien que es prudente, sabio, discierne, comprende y considera y conduce y enseña a conocer a otros cómo ser entendidos para alcanzar la sabiduría que te lleva al éxito. Quiere decir que de nada tampoco sirve ser prosperado en todas las áreas si Dios no te da la capacidad para poder enseñar a otros. Lo que retomo, lo que no terminé ahora, de que yo recomiendo no leer o estudiar la Biblia, sino meditarla, porque la meditación está la capacidad de poder aprender no un mensaje para enseñar un mensaje. Tú aprendes cómo alcanzar la vida de Dios y entonces podrás tú llevar y comunicar el principio de Dios para que otros tengan vida
y esos a su vez se preocupen de comunicar la vida a otros y se multiplique así el reino de Dios. Eso es un pensamiento de reino. Ahora fíjate, a mí me gusta como lo dice Lucas. Permíteme tomar un poco de agua, por favor. Dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, capítulo 4, versículo 14. En el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Todo lo que estaba comenzando a hacer comenzó a correrse. Eso está como cuando tú te das cuenta que en una congregación Dios se está manifestando con señales y milagros, o en una congregación se está dando una palabra que está restaurando hogares, familias, personas. ¿Qué hace la gente? Corre a esos lugares. ¿Qué hacen los mediocres? Decir que Dios los ha llamado a tener grupitos pequeños, que ellos buscan la excelencia en los grupitos, que sea la voluntad de Dios. A mí la Escritura me enseña por todas sus páginas que Dios añade y multiplica almas a la iglesia. Si no está pasando eso, tú eres el problema. Yo sé que es duro decirte que tú estás deteniendo que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tu mentalidad no es de reino. Tu mentalidad es mezclada. Y es mezclada porque no has aprendido a ayunar tu alma. Quieres hacer las cosas con cosas de tu alma y cosas del espíritu. Y para servir a Dios tienes que ser completamente en el espíritu, ayunar las cosas de la carne, que son tus sentidos, lo que has aprendido por tiempo, y comenzar a hacer el bien nuevo, que es Cristo Jesús en ti. Entonces dice, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. En vestimenta de Jesús comienza a hacer la voluntad del Padre, sanando enfermos, sacando demonios, estableciendo las buenas nuevas de salvación, y comienza a ir a los lugares donde se le enseñaba al pueblo mal, y comienza a retarlos por la palabra. Pero ¿cómo lo podremos hacer si no tenemos intimidad con la palabra? Si no hemos crecido a la estatura del Cristo. Y crecer a la estatura del Cristo es conocerme como Dios me conoce a mí. Vivir las bendiciones que Dios ha colocado en mi vida. Reclamar aquellas en que otro está parado o sentado o acostado disfrutándolas y que no son de Él sino mías. Es hacer ejercicio de la autoridad delegada en la cruz a favor tuyo y mío. Es hacer que todos nuestros ángeles comiencen a moverse como un ejército de defensa y de ataque, usando nosotros el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, haciendo uso de las cosas que Él ganó para nosotros. Pero ¿cómo hacerlo si no las conocemos? Tenemos que empezar por conocer cómo fuimos conocidos por Él. Es el primer pensamiento del reino. Conocerme como Él me conoce a mí. No como yo me conozco. No con las debilidades mías, con las frustraciones mías, con los dolores míos, con los imposibles míos, con los temores míos, con las angustias mías. No. Voy a comenzar a pensar como Él piensa de mí, a hablar como Él dice que yo debo de hablar, a actuar como Él dice que tengo que actuar. Entonces dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre. Quiere decir que lo que va a narrar aquí, Él lo hacía siempre. Y si iba a la sinagoga, debía ser el día en que se reunía el pueblo. Y Él, como de costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Esto era algo que Él hacía continuamente en la ciudad
ciudad de donde él era y donde él vivía. Que ahí todo el mundo conocía quién era Jesús. Sabía que él interpretaba las escrituras y pues todos se maravillaban por lo que él exponía. Porque dice la escritura que él crecía en conocimiento y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron, él lo pidió, le dieron uno de los libros que le encanta al pueblo hebreo, a Isaías. Plan de Dios. No fue una coincidencia. Las cosas no llegan a tu vida por coincidencia o por suerte. Las cosas llegan porque Dios las ha preparado. Lo importante es que tú sepas que cuando Dios prepara las cosas, tú estés en el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta y hablando y oyendo lo correcto. Para que el plan de Dios camine, para que tu carrera camine, para que tu propósito se cumpla. Y dice, le dio en el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Quiere decir que él abrió el libro de Isaías y empezó a buscar una página en especial, una escritura en especial que él quería leer de ese libro, porque era el día en que se debía cumplir. Esto sí que es importante para nosotros los cristianos. No es que el día de tu necesidad, el día de tu dolor, el día de tu aflicción, el día en que le vamos a dar una buena nueva a una persona, un aliento, una exhortación, una edificación. Vamos a buscar lo que nosotros sabemos que fue bueno para nosotros. No vamos a buscar la voluntad de Dios. Vamos a buscar en los libros lo que Dios quiere que nosotros digamos, o tal vez ni abrir los libros. Vamos a hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos para que sea su voluntad en nosotros para bendición de otros. Porque la escritura no solamente te bendice a ti, sino que te va a usar para bendecir a otros. Y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Vamos a retroceder un poco. Ungido y unción son dos cosas diferentes. Cuando tú te separas para el Señor, ayunando tu alma, desechando todo lo aprendido, desechando las costumbres y los hábitos y los ritos para solamente ir a buscarlo a Dios. Esa separación, ya vimos en capítulos anteriores, Dios la recibe con olor fragante. Dios acepta tu retiro, tu separación. Una vez que Dios lo acepta, tú eres el ungido. Él aceptó todo lo que Jesús había hecho y le llamó mi ungido. Y todavía Él nos llama cuando tú te separas totalmente para el Señor, cuando tú le entregas todas las áreas de tu vida, tu manera de pensar y de hacer, por solamente escuchar y hacer su palabra, obedecerla ciegamente, sin pensar qué te dice tu razón y tu lógica, sino sabiendo que si Dios lo dice, Dios lo hará. Entonces, Él te separa para Él. Una vez que Dios te separa y ya eres el ungido de Dios, Dios coloca su unción, que es el poder de Dios, el dunamis de Dios, la explosión de la potencia de Dios. Todo lo que tú necesites que Dios sea en el momento que tú necesites, que Dios lo haga para una necesidad. Esa es la unción. Potencia de Dios manifestada físicamente. Él aceptó y le llamó su ungido. Pero no solamente le llama su ungido, sino que le dice para qué ha sido separado. Te he separado para que anuncies el Evangelio a los pobres, las buenas
buenas nuevas. Quiere decir que si eran buenas nuevas, habían viejas nuevas. Cosas viejas que no daban resultado. Y él ahora iba a traer unas nuevas que iban a dar resultado. Y entonces, esas buenas nuevas no es otra cosa más que comenzar a anunciar el pacto que se iba a hacer en su sangre, el perdón de los pecados, cómo Dios nos iba a ver perfectos, santos, sin mancha, justificados, perdonados, porque Él mismo iba a ser. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Significa eso. Entonces, cuando Él dice que anunciar el evangelio a los pobres, no está hablando de la gente que está en la calle harapiente y muerta de hambre. Porque muchos de ellos blasfeman contra Dios. Entonces no se cumpliría esta escritura. Oyen de la palabra y siguen blasfemando. Cuando él habla de los pobres, está hablando de los quebrantados. Está hablando de aquellas personas que han quebrantado su alma, y alguien que quebranta su alma es que ya no quiere vivir como está viviendo. Es alguien que quiere derramar todo su dolor, su angustia y su aflicción para que Dios le sane, para que Dios le levante, para que Dios le restaure, para que Dios lo edifique, para que Dios lo guíe. Ese es un pobre. Ese es un pobre para el cual las buenas nuevas llegan de bendición, con misericordia, con socorro, con paz, con justicia, con perdón de pecados. Pobre es aquel que decide que su vida no vale nada y que él va a hacerla morir para que Cristo viva en él. De eso son las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. No pienses que es gente que está en las cárceles, aunque para ellos también es el evangelio y vendrán a libertad. Pero lo que está hablando aquí es, me ha enviado para proclamar, para hablar libertad a los que están atrapados en las cárceles o en las redes de Satanás. Tú puedes estar atado a cualquier deseo mundano o inmoral o de carácter o de conducta que te dé la carne o que te den tus sentidos. No importa qué pecado tengas, si es de sexo, si es de conducta, si es de carácter, pero en cualquiera de ellos, Dios ya ganó y le arrebató las llaves al diablo para que no tenga control ni de tu mente ni de tu alma. Dios tiene las llaves y ya abrió las puertas de los cerrojos que aprisionaban y atrapaban en cárceles, teniéndote cautivo, oprimido, manipulado, allá con la cabeza y el pecho contra el barro y contra el lodo que da el pecado. Pero cuando esas llaves llegan a tu alcance y tú entiendes que la misericordia de Dios en Cristo Jesús es no solamente salvación para la vida eterna, sino una vida escondida en su evangelio que produce vida cuando tú abres tu corazón y permites de que de la parte del Espíritu comience a llegar y a ser sembrado en el terreno que está quebrantado, molido y listo para sembrar. Porque hasta que tu terreno no esté humillado, hasta que tu terreno no esté quebrantado, hasta que tú no decidas entregarte voluntariamente, completamente, totalmente, para que Él restaure tu vida, la semilla de la palabra no podrá germinar en tu terreno. Porque tiene las chamisas, los chuzos, los vidrios rotos, las rocas, las piedras, la basura que por años has metido a través de tus sentidos a tu mente y a tu alma. Los temores, el dolor, la aflicción,
que oprimen tu ser, no permitirá que la vida de Dios germine en ti. No porque la vida no pueda con lo que tú anidas, sino porque tú trancas con cerrojo algo que ya Dios le abrió el cerrojo. Cuando tú dices, no lo haré, no cambiaré, así soy yo, así aprendí y nadie me va a cambiar. A mí me gusta lo que estoy haciendo y aunque sepas que te está yendo mal por el capricho de decir que tú eres como tú quieres y aunque él quieres te lleve a la perdición, mientras tu deseo sea contrario, Dios no podrá hacer nada. Pero una vez que tú te rindes y que perteneces al grupo de los quebrantados y los pobres de corazón, el rastrillo de Dios, el arado de Dios, el que limpia la mugre, vas a entrar en tu corazón. Cuando eres lavado por la palabra de perdón, cuando eres lavado por la palabra de misericordia, cuando conoces el oportuno socorro de Dios, cuando esos llantos se van a convertir en gozos de alegría, cuando ese dolor se va a convertir en ese gozo que trae la sanidad interior o física, cuando la recuperación de tu casa, de tu economía, con tu cónyuge, con tu hijo, parece imposible, pero en las manos de Dios se labra la vida. Y cuando esa vida de la palabra sale a hacer su obra y entra y comienza a limpiar y a preparar el terreno y saca todo lo que estorba, toda basura, ¿sabes quién la saca? Él. ¿Sabe quién abre la puerta para que Él la saque? Tú y yo. Cuando nos arrepentimos, cuando doblamos nuestra alma para que Él haga, Él entra y hace. Entonces seremos liberados de ser cautivos. Pero dice algo más poderoso. Y la recuperación de la vista a los ciegos. Y la recuperación. ¡Ja! Esa palabra me encanta porque dentro de ella hay escondida vida de Dios. Esto era mío, pero por mi culpa lo perdí. Entonces lo que era mío ya no es mío. Alguien lo tiene. Y si él habla de recuperación, quiere decir que él va a hacer que lo que era mío, que otro tiene, él va a hacer un trabajo en que él va a recuperar eso para mí. De eso se trata. Y la recuperación de la vista a los ciegos. No está hablando más de otra cosa que esta. Que las cosas que cegado por el pecado no podías ver. Por tu egoísmo, por tu avaricia, por tu codicia, por el deleite y el placer y los deseos de tus sentidos, que no te dejaban ver el pensamiento del rey, la orden del rey, el decreto del rey de vivir bien en esta vida, no es en otra, en esta vida, siendo prosperado en todas las áreas, como lo leímos ahora en la palabra. Cuando tú puedes ver que se te quita ese velo que no te permitía ver o veías borrosamente y comienzas a ver con la luz de la vida las cosas, tú empezarás a determinar con la confesión de vida de Dios en tu boca los cambios para ti. Porque entonces podrás ver lo que estaba muerto con vida. Verás los huesos secos que le llegan músculos, nervios y se comienzan a formar y a juntarse y se activa la vida en lo que estaba muerto. No es cuánto tiempo llevas en disputa para el divorcio con tu esposa. No es cuánto tiempo llevas viendo cómo pierdes a tu hijo o a tu hija todos los días. No es
cuánto tiempo la enfermedad te está llevando casi hasta la muerte. No es el tiempo que llevas viendo con la miseria y la pobreza te apabullan y te aplastan todos los días. No es mirando cómo tu corazón se va en angustia minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora, semana, mes y año. Es diciendo, vete de mí, como lo dijo el Señor al diablo. Vete de mí, porque lo que no veía, se me han abierto los ojos y estoy viendo claramente cuál es el propósito de Dios, el llamado de Dios. Estoy clamando e invocando a Dios después de haber soltado todo el vestido viejo que me cubría de pecado y ya no tengo nada ni ningún yugo que me aprisione. Solo quiero estar en donde está el Rey. Y para que haya un Rey tiene que haber un terreno en donde el Rey edifique, donde se fortifique, donde levante murallas, donde Él dé las órdenes y todos los súbditos tengan la visión del Rey para que el Rey pueda reinar. Cuando todos tus deseos están sometidos a la voluntad de Dios, es porque tu alma ha sido quebrantada, empobrecida y está siendo llamado a libertad y tú puedes ver lo que el Rey tiene para ti. Entonces, podremos proclamar el año favorable del Señor, que es la restauración de tu vida, edificación del clamor de Dios para cambios en tu manera de ser, de cómo estás hasta hoy a como Dios quiere que estés a partir de hoy, reinando en vida, porque es caminar en este mundo lleno de aflicciones que tiene este mundo y lleno de problemas, con la confianza y la seguridad que cada paso que tú das, Dios da ese paso contigo, que cada cosa que tú miras, Dios está mirando, que cada mano que tú colocas, Dios coloca su mano en tu mano, que cada pensamiento que tú tienes es como el pensar de Dios, y cuando tú estás caminando de esa forma, es cuando entonces se manifestará el reino de Dios. Porque mirarás, oirás, hablarás, pensarás y harás conforme la voluntad de Dios. ¿Dónde se consigue eso? En la presencia de Dios. Punto número 1 de un hombre o mujer de reino. Arrepentirse de la vida que llevamos, desechando todo por basura, dejándolo todo como cero resultado, porque eso es lo que nos ha dado en toda la vida, cero resultados. Todo lo que nos sirve lo vamos a desechar y vamos a comenzar a hacer sus principios. Lo segundo es conocer como Dios me conoce, y para eso vas a tener que meditar en los pactos y en las promesas. Punto número 3. Aunque no lo entienda, aunque no sepa el por qué y el cómo, si Dios lo dijo, yo lo voy a ver. Y si lo veo, yo lo puedo creer. Y si lo creo, Dios lo va a hacer. Ese es el tercer punto, no se te olvide. Si Dios lo dijo, aunque tú no lo entiendas, no lo comprendas, pero si Dios lo dijo, yo voy a colocar mis pensamientos a ver lo que Dios dice. Eso significa que tú le vas a colocar figuras físicas. Tienes que crear en tu mente. Ya tu mente no va a estar vagando por ahí en películas, en novelas, acumulando basura en tu disco duro. No, vas a transformar tus pensamientos en vida. Entonces vas a poder ver. Y si puedes ver, tú vas a creer. Y por cuanto tú crees, Dios lo va a hacer. Este es el pensamiento con el que te quiero dejar. Y yo ruego, imploro a mi Señor, que el Espíritu de Dios haya sido potente en esta enseñanza. Que Dios haya iluminado tu mente
mente y tu corazón para que te des cuenta que las puertas de opresión Jesús las abrió, que le permitas entrar a Él y Él va a hacer los cambios de vida para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te declaro uno más que vencedor, porque Él ya lo ganó para ti. En el nombre de Jesús, repito, en el nombre de Él. Amén y amén.